al equipo de apoyo de Derecho Unido, todo el equipo de protocolo, todo el equipo que ha organizado este diplomado. Mis felicitaciones y nuestro agradecimiento, porque sin ese apoyo secretarial de operadores, de la parte de transmisiones, sin ese apoyo las cosas no salen bien. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han participado, que en este momento la mayoría está allá afuera porque están trabajando ahí para que la actividad salga bien, pero muchas gracias. Cumplir ese mandato que nosotros los sancalistas tenemos, el ir y enseñar a todos. Así que, amigas y amigos, que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias y felicidades por ese gran esfuerzo que ustedes realizaron durante todos estos meses. Y hoy pues que vamos a cerrar, a concluir con la licenciada Carla Guevara Herrera de Guatemala, que es directora del Archivo General de Protocolos. Voy a platicar sobre la revisión de protocolos que está tan de moda, ¿verdad? Ustedes saben que el notario pues tiene la responsabilidad civil, penal, administrativa y notarial. Les digo y notarial porque entre la administrativa se ven sanciones que vamos a platicar más adelante con respecto a las falta de formalidades del cumplimiento, y por eso es que nos vemos incurridos en alguna de las responsabilidades que se regulan para el notario. Entonces, quiero contarles cuál es el objeto de la inspección y revisión de protocolos, qué es lo que revisamos y cuáles son, dentro de las formalidades que revisamos, ir platicando cada una de ellas los errores más comunes, ¿verdad? Para que podamos ir al final pues viendo sobre las sanciones rápidamente. Vale la pena también, y lo había pasado por alto, licenciada Judith, saludar a todas las personas que han participado dentro de este diplomado, que ya lo dijo, ella es internacional, y a las personas que no están presentes, pero que tuvieron a bien participar, que son de otros países, pues un saludo fraterno para cada uno de ellos y pues esperamos nos sirva de algo nuestra plática del día de hoy. Empiezo entonces con la inspección y revisión de protocolos, que está a cargo del Archivo General de Protocolos, que es una dependencia de la presidencia del organismo judicial. Esta revisión tiene como propósito citar al notario para verificar que efectivamente haya cumplido con las formalidades que la ley establece para el protocolo. No solo la obliga la ley a presentar el protocolo, sino también los comprobantes. Y cuando hablamos de comprobantes estamos hablando de efectivamente el cumplimiento de obligaciones notariales. Les voy a hablar rápidamente del procedimiento, solo para que ustedes sepan que no lo hacemos, que no lleva dedicatoria, no lo hacemos a dedo. A partir del año 2019 se emitió un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en donde el procedimiento de la inspección y revisión de protocolos es de forma electrónica. Tal vez los voy a molestar con la siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos el procedimiento cuando el notario asiste y cuando el notario no asiste. Rápidamente, si el notario es citado, desde ese momento adquiere la obligación de asistir. Llega al Archivo General de Protocolos con su protocolo y comprobantes y se le practica la revisión. Se deja constancia en acta, tal como lo establece la ley, y si hubiese algo que subsanar, pues se le da tiempo para que lo haga, y al terminar él se fenece el expediente. Pero hay algunas cuestiones que vamos a ir platicando en el camino. Si el notario no llega, establece la misma ley del Código de Notariado que nosotros enviamos el expediente al juzgado de primera instancia para que entonces el juzgado le dé audiencia por 24 horas y exponga las razones de la negativa de presentar el protocolo y comprobantes a su cargo al Archivo General de Protocolos. Igual después de la audiencia, el juez le va a ordenar que se presente en cierto día y hora a esa revisión, pero el juez ya lo hace con los apercibimientos. Si aún así el notario no llegara, que ha sido citado con apercibimiento por el juez, entonces se procede a certificar al notario
por desobediencia, ¿verdad? Esos son los procedimientos de si el notario sí llega y si el notario no llega. Ahora, ¿cuál es la función de la supervisión notarial? Los voy a molestar con la siguiente diapositiva. Pues el archivo de protocolos se encarga de llevar a cabo esas inspecciones y revisiones a los registros notariales, o sea, a los protocolos que están a cargo de los notarios, ya sea en forma ordinaria o extraordinaria. La ordinaria es la que hacemos nosotros en el Archivo General de Protocolos, que les digo es un procedimiento electrónico, ¿verdad? Se hace por falta de personal y por falta de notificadores, porque somos un ente administrativo, no un ente judicial. Lo tratamos de hacer por zonas, entonces se hace el sorteo por zonas para que no nos cueste notificarles a los notarios. O también puede hacerse por colegiado o pueden hacerse por diferentes circunstancias. La ordinaria, y esa es para revisar el año anterior, y la revisión extraordinaria, que es cuando lo mande la Corte. Lamentablemente, y les digo lamentablemente porque han instrumentado mucho al Archivo General de Protocolos para practicar revisiones extraordinarias. Hay personas interesadas en obtener información con respecto a algunas situaciones del protocolo que está a cargo del notario y lo que hacen es solicitar que se les revise el protocolo de años anteriores que ya no son revisiones ordinarias, sino que se tiene que enviar la solicitud del interesado a la Corte Suprema de Justicia para que sea la Corte quien lo autorice y entonces se vuelve una revisión extraordinaria. Aparte tenemos pues las revisiones sumarias, ¿verdad? Las especiales que son derivadas de algún proceso que las pide el Ministerio Público o las puede pedir algún juez, algún juzgado en específico. Y esto pues… Repito, la finalidad de las revisiones es única y exclusivamente verificar que el notario haya cumplido con los requisitos de forma que la ley establece para el protocolo. No entramos a conocer sobre la licitud o ilicitud, si fuera el caso, de los instrumentos públicos, del negocio jurídico, ¿verdad? Vemos el instrumento público, mas no entramos a conocer el negocio jurídico. Pero sí pedimos el cumplimiento de las obligaciones notariales dependiendo de los negocios jurídicos de los que se consten en el protocolo y más adelante les explico. Como bien dice la ley, la inspección y revisión de protocolo debe de quedar constancia en un acta. Esta acta nosotros hacemos 3 tipos de observaciones o 4 dependiendo del caso. Y hay observaciones para que el notario subsane, que son sin intervención judicial, por ejemplo, que le haga falta algún cumplimiento de alguna formalidad, por ejemplo, razón de cierre, que no esté empastado, que no esté foliado, entonces se le requiere al notario que cumpla con esa formalidad. Y también hay observaciones subsanables por el notario, pero que requieren intervención judicial, ¿verdad? Como las del artículo 96 del Código de Notariado, que son diligencias voluntarias de enmienda. O en el caso de que fuere extraviado, perdido o robado algún instrumento público, pues procederá entonces la reposición. Esas son observaciones que se le pide al notario las subsane a través de un juzgado, ¿verdad? Es con intervención judicial. Y hay observaciones, falta de cumplimiento de las formalidades. Hay algunas situaciones en las que el notario incurre que no tienen remedio, que no son objeto de subsanar, pero ante el incumplimiento de la formalidad que la ley establece y por la gravedad de las mismas, es necesario informar a la Corte Suprema de Justicia, quien es el ente encargado de sancionar, si fuera lo correcto, al notario, ¿verdad? Por supuesto que previo a una citación y la Corte escucha al notario para que le exponga las razones del error que cometió dentro del protocolo. Y también tenemos otras observaciones que no ameritan enviar a la Corte Suprema de Justicia, que no son subsanables, pero que vale la pena hacerlas dentro del protocolo, ¿verdad? Son observaciones que solo van a quedar dentro del acta, pero que si se le volviese a hacer una revisión de protocolos al notario, se le pediría que ya no incurra en esas situaciones de repetirlo, entonces sí ya se toma nota y entonces se certifica las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia. Esa es la forma en que nosotros distribuimos las revisiones.
Vamos a hablar de una revisión extraordinaria, que es la que hacemos todos los días en el archivo de protocolos a los notarios que son citados. ¿Qué formalidades les vamos a revisar? Pues las que establece el Código de Notariado, ¿verdad? Artículo 13, 14, 15, 16, 17, 18, la parte de las formalidades que la ley le da para el protocolo. Y entre ellas está la escritura redactada en idioma español y sin abreviaturas, pues todos los protocolos y todo lo que el notario autoriza en Guatemala, sean instrumentos públicos dentro o fuera del protocolo, sabemos que tienen que estar redactados en idioma español. Hay situaciones mercantiles que requieren de otro idioma, pero lo correcto es que el notario las autorice en idioma español y luego sean vertidas al idioma que les interesa, ¿verdad? Que sean traducidas. Pero nuestra ley establece que nosotros los instrumentos públicos los autorizamos en idioma español y sin abreviaturas. Recordarán que en el protocolo pues no podemos utilizar abreviaturas ni cifras, ¿verdad? Solamente escribir todo el contenido del instrumento público con letras. La numeración cardinal que nos obliga a la ley, cada instrumento público lleva un número cardinal. Esa numeración cardinal pues es eso, cardinal 1, 2, 3, 4, 5, no la podemos alterar, pero como somos humanos podemos cometer ese error y si nosotros alteráramos, y se altera de dos formas, omitiendo un número de instrumento público o repitiendo el número de instrumento público. Esas son las dos formas de alterar la numeración cardinal de los instrumentos públicos. En ese caso, pues nosotros tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de un juez de primera instancia, como establece el artículo 96, para que constate el error y que constatado el error declare con lugar las diligencias voluntarias de enmienda. Esa certificación de diligencias voluntarias de enmienda nosotros la vamos a colocar en los atestados del protocolo, pero va a depender del caso para saber qué le vamos a pedir al juez. Si fuese un instrumento público repetido, pues la ley solo establece ponerlo en conocimiento del juez. Nosotros sugerimos que hagamos lo que la ley establece, solo pongámoslo en conocimiento de un juez, porque hay notarios que solicitan enmendar o corregir ese error. Por ejemplo, hay notarios que repitieron la número 5 y omitieron la número 6, entonces pidan que a la segunda número 5 se le coloque la número 6. Eso va a ser el juez, ¿verdad? Y va a determinar que la segunda escritura pública que tiene número 5, como es error de repetición y se omitió la 6, que le corresponde la número 6. Entonces el notario ya le cambió el número al instrumento público y si ese instrumento público surtió sus efectos ante terceros, ya circuló ese negocio jurídico, va a tener que ir el notario a todos los lugares donde, si es un mandato, peor, ¿verdad? Porque el mandato pues es para representar a otra persona para muchas actividades. Entonces tendríamos que ir a todos los lugares donde ha circulado ese negocio jurídico para aclarar, para hacer las razones correspondientes, que ya no es la número 5, sino la número 6. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado qué le vamos a pedir al juez. Afortunadamente, la ley establece solo que lo pongamos en conocimiento y eso es lo que deberíamos de hacer. Si usted cree que subsanándolo, corrigiendo el número, no va a afectar el negocio jurídico o no va a afectar a las partes involucradas, pues podría hacerlo, pero es un poquito delicado, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es, previo a imprimir, que ahora en las impresoras, en las computadoras tenemos esa facilidad, ¿verdad?, de que podemos ver antes de imprimir, pues lo correcto es que revisemos bien la numeración para no perder, para no alterar esos números cardinales que tenemos que llevar de forma ordenada. Y también establece que tenemos que llevar un riguroso orden de fechas. Esto quiere decir que tenemos que llevar la cronología de los instrumentos públicos. Así como llevan un orden cardinal, tienen que llevar una cronología de fechas. No puedo autorizar el número 5 en el mes de marzo y autorizar el número 6 en febrero, ¿verdad? Porque no llevaría la cronología de las fechas. Si esto ocurre, no tenemos muchos notarios creen que hay que hacer diligencias voluntarias de enmienda, que hay que ponerlo en conocimiento del juez, pero no. Cuando nos equivocamos de fecha, hay que
si lo vamos a resolver, tendría que ser a través de una escritura pública secundaria de ampliación o de rectificación, como ustedes la quieran denominar, pero esa escritura pública secundaria va a tener como objeto enmendar la principal, ¿verdad? Corregirle, rectificarle la fecha. Solo que recuerdan ustedes que las escrituras públicas secundarias establece el artículo 77 que el notario las puede autorizar por mí ante mí o con el ante mí, dependiendo del error. Si el error es de forma, el notario lo puede hacer por sí ante sí, o sea, lo va a autorizar por mí ante mí. Pero si el error es de fondo, tiene que autorizar esa escritura secundaria con la comparecencia de los que participaron en la principal. Es decir, si usted alteró la fecha, si usted perdió la cronología en la fecha, para subsanar ese error, tiene que autorizar una escritura secundaria donde va a aclarar la fecha que le corresponde a la principal, pero tiene que ser con la comparecencia de las partes. Porque la fecha no solo es un principio general del derecho notarial, sino que además es un requisito del artículo 29 que deben de llevar todos los instrumentos públicos, y ahí nos está diciendo que tenemos que llevar una cronología de las fechas, sino que además es un requisito esencial. Entonces, definitivamente la fecha no puede ser un error de forma, ¿verdad? Es de fondo, porque es a partir de cuando surte efectos ese negocio jurídico. De hecho, la ley establece como principio general del derecho fecha cierta, así se llama el principio, porque es a partir de ese día que nace ese negocio jurídico, nacen los derechos y las obligaciones de las partes. Entonces, imagínense lo delicado que nosotros, por un error en el protocolo, pretendamos cambiarlo por sí ante sí, ¿verdad? No podríamos. En ese caso, sí tiene que ser con la comparecencia de los que participaron en la principal. Un instrumento secundario, al final igual es más fácil reparar ese error porque es con la autorización de otro instrumento público y no tenemos que acudir al juez, ¿verdad? Luego también nos dice que el protocolo tiene que ir foliado y que la foliación va a ir en cifras. Esto también es una numeración cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Cuando nosotros foliamos. La diferencia acá es que no estamos obligados a hacerlo en letras, sino al contrario, la ley dice va a foliar el protocolo con números, o sea, ahí vamos a utilizar cifras, números, ¿verdad? Y la recomendación es hacerlo, lo pueden hacer en el margen superior izquierdo, derecho, depende de cómo de qué punto lo vea, ¿verdad? O lo puede hacer en el margen inferior. Lo importante es que esté foliado. Va en cifras, pero por favor no en lápiz, que es lo que pasa con la mayoría de protocolos, que el notario lo folea a lápiz y así lo presenta en una revisión, pero para nosotros, y vamos a ver más adelante que hay otras situaciones por las que se certifica la corte cuando está a lápiz, porque el lápiz pues lo borramos y se desapareció, ¿verdad? La idea de firmar o de usar tinta es precisamente porque uno de los fines del instrumento público es la perdurabilidad, ¿verdad? Esos van a perdurar más que nosotros. Nosotros fallecemos y recuérdense que existe la obligación de entregar el protocolo al Archivo General de Protocolos. Actualmente tenemos más de 80,000 tomos de protocolos de notarios fallecidos por salir del país por más de un año, inhabilitados, y hay quienes pues los han entregado de forma voluntaria, pero en su mayoría la cantidad de protocolos que tenemos son de notarios fallecidos, que pues la ley establece que ahí se van a conservar. De hecho, actualmente en la presidencia, en una vitrina, en la presidencia del organismo judicial en vitrina, se exhibe el protocolo de Justo Rufino Barrios. Imagínense, él de plano ya no está vivo y seguro que sus clientes o las personas que participaron en esos instrumentos públicos tampoco, ¿verdad? Sin embargo, ahí está el protocolo, o sea, es que ese es uno de los fines, la perdurabilidad de los instrumentos públicos, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos que cumplir con este tipo de formalidades y reitero entonces, deben de ir foliados, ¿verdad? En cifras, aquí no nos obliga la ley a utilizar letras. Y siguiendo con las formalidades, se establece que en el cuerpo del instrumento público las cantidades o escritas en cifras
no en números, y que si hay alguna discrepancia, establece la ley, pues se va a entender lo que está en letras y no en números, ¿verdad? Acá no debería de existir esa discrepancia porque los instrumentos públicos todos deben de autorizarse con letras, ¿verdad? Y las cantidades también, las fechas, todo debe de ir con letras. Lo que sucede es que tenemos por costumbre identificar el documento personal de identificación, el CUI de cada persona, lo colocamos en letras, pero entre paréntesis lo ponemos en números. O ponemos valores en el negocio jurídico, por ejemplo, una compraventa de por 100,000 quetzales, lo ponemos en letras, pero también entre paréntesis le ponemos en números. Esta ha sido una costumbre que hemos tenido por fácil lectura, entendemos, ¿verdad?, que lo hacemos, pero la ley lo que nos obliga es a ponerlo en letras. Entonces, si hubiese una discrepancia, tendríamos que atender a lo que la ley establece, y es que todo lo que está escrito en letras es lo que vale. La correlatividad de papel sellado especial para protocolos, que también es una formalidad. Esto establece la ley que no la podemos alterar, ¿verdad? Recuérdese que cuando usted va a comprar el lote de papel sellado especial para protocolos a SAT, ellos se le van a vender a usted el lote de 55 hojas, o si va a comprar más de un lote, pues la cantidad de hojas que usted vaya a comprar, SAT se las vende, pero SAT tiene la obligación de vendérselas y usted la obligación de revisar que así sea en orden correlativo, porque nosotros no podemos alterar la correlatividad del número de la serie y del número de orden y de registro de las hojas de papel sellado especial para protocolos. Por eso es que cuando las compramos debemos verificar que efectivamente estén en orden correlativo, porque la ley nos dice no alteración de esos números, ¿verdad? ¿Cuándo nos permite? Solo hay 2 casos en los que las hojas no van a ir correlativas, es decir, una después de la otra. Cuando cambiamos lote, porque nosotros pudimos haber comprado hoy un lote que son 50 hojas más la comisión a la que tenemos derecho, nos dan 55 hojas. Esas nos las van a dar en orden correlativo, pero 6 meses después, 1 año después, no sé cuánto tiempo después vayamos nosotros a comprar otro lote, definitivamente nos van a dar otra numeración, porque la correlatividad la lleva SAT. La Superintendencia de Administración Tributaria es la que vende las especies fiscales, y eso es la hoja de protocolo, ¿verdad? Una especie fiscal, en tanto no haya un instrumento público impreso y autorizado, sigue siendo eso, una hoja de protocolo, una especie fiscal que le pertenece al Estado de Guatemala, no a nosotros, como tampoco el protocolo, ¿verdad? La misma ley establece que somos solo depositarios de ese protocolo. Entonces, nosotros no podemos alterar esa numeración, solo en los 2 casos, cuando terminamos el lote y vamos a comprar otro. La correlatividad va a ser distinta. SAT sí mantiene su correlatividad, pero cuando yo llego a comprar ya le han vendido a otros notarios antes que a mí, entonces me va a dar otra numeración. Pero lo que yo tengo que hacer es tener dentro de los atestados, que lo vamos a ver más adelante, la compra de hoja de papel sellado para poder establecer que no van correlativas porque hubo cambio de lote, que esa es una de las situaciones por las que se puede alterar ese número ordenado de las hojas de papel sellado especial para protocolos. Y la otra es cuando intercalamos documentos por protocolización, ¿verdad? Como insertamos los documentos y esos documentos se van a quedar para siempre ahí porque pasan a ser protocolo, entonces al foliar ya no va a ir una hoja después de la otra, o sea, por ejemplo, la hoja en la primera que se insertó el documento le corresponde el folio 20 y a la siguiente probablemente le corresponda el folio 30 porque hubo 9 hojas que incorporamos para protocolizar. Entonces, esos son los únicos 2 casos en los que nosotros tenemos permitido alterar la correlatividad de las hojas, ¿verdad? Por cambio de lote o porque intercalamos documentos para protocolizar. Y pues lo prohibido dentro del protocolo, ¿verdad? Usar corrector líquido, tachones, enmendaduras, que lo tenemos como una norma ahí y dicen no se puede tachar, no se puede borrar y lo vemos así tan sencillo, pero más adelante vamos a ver las consecuencias que eso tiene, ¿verdad? Y ya que tenemos el protocolo con todos nuestros instrumentos públicos autorizados o cancelados, porque también existe esa clasificación de escrituras públicas, ¿verdad? Autorizadas y canceladas. Las canceladas son las que no nacen a la vida jurídica, no se perfeccionaron, que vamos a hablar más adelante de ello, cuál ha sido el error más grande y por el que hoy varios notarios están suspendidos.
pues ya teniendo nosotros nuestro protocolo que se integra por instrumentos públicos, escrituras públicas autorizadas, escrituras canceladas por actas de protocolización o toma de razón de legalización de firma, que es lo que la ley establece, el artículo 8, ¿verdad? La definición de protocolo. Ya que tenemos formado nuestro protocolo del año, le tendremos que hacer un índice, establece la ley, ¿verdad? Bueno, primero una razón de cierre que va dentro de hoja de papel sellado especial para protocolos. Hay muchas preguntas que si se puede hacer en papel bond la razón de cierre, de que se puede, pero lo que estamos cerrando es el protocolo, entonces no se debe, ¿verdad? Debe de ir en papel sellado especial para protocolos. Y como aquí vamos a aprender y estamos recordando para los colegas, el deber ser, ¿verdad? Entonces, la razón de cierre tiene que ir en protocolo inmediatamente después del último instrumento público que tiene ese protocolo en el año, porque el protocolo es por año. Entonces, tenemos todos nuestros instrumentos públicos ya del protocolo, le incorporamos la razón de cierre siempre en hoja de papel sellado especial de protocolos, inmediatamente después del último instrumento público. Esa razón de cierre, el artículo 12 establece que hay que indicar cuántos instrumentos públicos se compone el protocolo. Tenemos que decir cómo están distribuidos esa cantidad de instrumentos públicos, tenemos que detallar cuántos son autorizados, cuántos son cancelados, que el artículo 12 no expresa las canceladas, pero las tenemos que indicar para cuadrar. Si yo digo que tengo 100 instrumentos públicos y que tengo 25 autorizadas, 25 están canceladas, 25 son actas de protocolización y 25 son tomas de razón. Entonces cuadro los 100 instrumentos públicos, ¿verdad? Pero si yo no menciono las 25 canceladas, cuando haga la distribución solo voy a mencionar 75 y estoy diciendo que el protocolo se compone de 100. Por esa razón es importante que sí tenemos que colocar las escrituras canceladas dentro de la razón de cierre y también tenemos que indicar la cantidad de folios de que se compone ese protocolo. Podemos tener 100 instrumentos públicos, dijimos cómo está distribuido, pero está compuesto en 300 folios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y firmar esa razón, porque como va dentro del protocolo no existe la obligación de sellar. Lo que va dentro del protocolo no es obligatorio sellarlo, solo firmarlo. Lo que sí es obligatorio firmar y sellar es lo que va fuera del protocolo o la reproducción del protocolo. Y reproducimos el protocolo a través de testimonio, que es para los registros, testimonio especial, que es una obligación notarial para el archivo de protocolos, o copias simples legalizadas, que dependiendo del negocio jurídico, pues le damos a los clientes copias simples legalizadas. Esas sí van a ir firmadas y selladas, pero lo que va dentro del protocolo no tiene obligación de firmar. El notario va a autorizar con su firma registrada, debidamente registrada, y no tiene la obligación de sellar, ¿verdad? Ahora, lo que sí va a firmar y a sellar es la reproducción de esa escritura pública. Entonces, eso es con respecto a la razón de cierre. Ya tenemos todos los instrumentos públicos y ya hicimos la razón de cierre, entonces le tenemos que incorporar el índice. El índice sí va en papel bond, porque aunque el Código de Notariado establezca que el índice va en papel sellado, también tenemos que recordar que la ley del timbre fiscal establece que todo aquello que diga papel sellado se va a entender por papel bond, tamaño carta o tamaño oficio, respetando los márgenes que tenía el papel sellado y ahí detalla el margen, y utilizando 25 líneas de cada lado o 50 de un solo lado. Eso establece el artículo 45 y 33 de la ley del timbre fiscal y de papel sellado, ¿verdad? Una norma dice que ya no hay papel sellado, que se va a utilizar la hoja que establece el artículo, con las características que establece el artículo 33. Vamos al artículo 33 y nos detalla que hoja pues es papel bond, tamaño carta u oficio. Entonces, el índice sí o sí tiene que ir en papel bond. Hay notarios que como les quedó el reverso de la hoja de papel sellado sin utilizar porque la razón de cierre está en el anverso, empiezan su índice en el reverso como para inutilizar la hoja, ¿verdad? Porque como no podemos tener dentro del protocolo sin utilizar
anversos ni reversos de hoja, todo va seguido. No existen, yo digo, no existen los puntos y aparte en el protocolo, ¿verdad? Dice que va a haber espacio solo el necesario entre las firmas. Entonces, nosotros tendríamos que inmediatamente que se autorizó el instrumento público o se canceló si fuera el caso, inmediatamente después en la línea que nos corresponda, porque se compone la hoja de papel sellado especial para protocolos de 25 líneas anverso y 25 reverso, están numeradas de la 1 a la 50, 25 en un lado y de la 26 a la 50 en el otro. Entonces nosotros tenemos que no existen los espacios entre esas hojas de papel sellado, entonces nosotros tenemos que solo después de la razón de cierre sería el único caso en el que nosotros podemos dejar sin utilizar una hoja. Pero eso no quiere, pues, ni la hoja completa, ¿verdad? Sino lo que nos queda después de la razón de cierre. Pero eso no quiere decir que ahí tengamos que empezar el índice. Muchos dicen es que es para aprovechar el papel o para no dejar hojas o reversos sin utilizar. Pero ese sería el único caso en el que lo podríamos hacer. El índice, sí o sí, va en papel bond, entonces no podemos utilizar las hojas de protocolo, ¿verdad? Lo que sí establece la ley es que para validar ese papel bond también tenemos que adherirle al índice un timbre fiscal de 50 centavos que lo establece el artículo 5 de la Ley de Timbre Fiscal y de Papel Sellado Especial para Protocolos, porque hasta hay una ley que regula la hoja de papel sellado especial para protocolos y establece que cuando hagamos el índice le vamos a colocar 50 centavos de timbre fiscal a cada hoja, porque como va en papel bond, ya no en papel sellado, le adherimos el impuesto para equiparar, ¿verdad?, a lo que era antes del papel sellado, que ya no lo venden. Bueno, sí lo venden para efectos académicos, pero ya no legales, ¿verdad? Entonces, tenemos con respecto al índice, papel bond, adhiriéndole el impuesto que establece la ley y por favor tenemos que respetar el orden de las columnas que la ley establece, ¿verdad? La ley establece el número de orden, el nombre de los otorgantes, el objeto del contrato, el número de orden, el lugar y fecha, el nombre de los otorgantes, el objeto del contrato y el folio en el que inicia. Así establece la ley. Tomemos en cuenta que si nos dice solo folio en el que inicia, basta que digamos en qué folio inicia esa escritura pública, aunque se componga de 10 hojas esa escritura pública, solo tenemos que decir el número de folio en el que inicia ese instrumento público. Ya que tenemos el índice, lo firmamos y sellamos cada una de las hojas, numeramos cada una de las, aquí es numerar, ¿verdad? Aquí ya cambia porque foliar es 1, 2, 3, 4. Foliar es decir de cuántas hojas se compone ese documento, que sería, si el índice fuera de 4 hojas, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Eso es numerar, pero el protocolo no se numera, el protocolo se folea. Lo que se numera sería en este caso el índice y los instrumentos públicos que van fuera del protocolo, actas notariales, tomas de razón de legalización de firma y tomas de legalización de documentos. Aunque las de firmas hay una discrepancia porque lo único que hacemos es constar que la firma que estamos legalizando está puesta ante nosotros, ¿verdad? Pero numerar es diferente a foliar y el protocolo se folea y el índice se numera, aunque no hay una expresión tal y cual en la ley de la numeración, pero es correcto hacerlo si es de más de una hoja, ¿verdad? Para poder llevar un orden con respecto al índice. Creo que voy un poquito desordenada, pero es que así voy aprovechando el tiempo. Luego de que tenemos el índice hecho, tenemos que extender, lo tenemos que reproducir y aquí en la diapositiva lo que vemos es el comprobante de la entrega del índice. Lo tenemos que reproducir y entregar al Archivo General de Protocolos, ya sea en un testimonio especial del índice o en la forma que usted requiera o desee reproducirlo, porque no hay expresamente en la ley establecida la forma de reproducir el índice, salvo en el artículo 92, cuando se refiere a la reposición de protocolo, establece que con la copia del índice, con el testimonio del índice, dice, se puede también hacer la reposición de protocolo. Entonces,
por eso nosotros tenemos como práctica notarial que el notario entregue un testimonio especial del índice. Pero si escoge otra forma de reproducirla, también la recibimos, es válida. Solo recuerde que tiene que tributar de acuerdo a la forma en que usted va a elegir reproducir ese índice. Si lo va a hacer, por ejemplo, como una copia autenticada, pues sabemos que tendrá que adherir 10 quetzales de impuesto notarial y 5 de fiscal, ¿verdad? Entonces depende de la forma en que escojamos reproducir el índice, así es como vamos a tributar en la reproducción, porque el original que vamos a dejar inserto en el protocolo va a tener 50 centavos de impuesto fiscal en cada una de las hojas. Ya que tenemos el protocolo armado, le hicimos la razón de cierre de acuerdo a la ley y le incorporamos el índice, inmediatamente después colocamos todos los atestados. Los atestados hay unos que son obligatorios, que si hay protocolo, dirían los abogados, son cajoneros los atestados, y otros que van a depender del contenido del protocolo. La siguiente diapositiva, por favor, disculpen. ¿Qué atestados son los obligatorios, verdad? Si hay protocolo, sí o sí tenemos que tener como atestado el comprobante de la compra de papel sellado especial para protocolos, que puede variar porque el lote nos puede durar 2 años. Entonces, vamos a tener esa constancia de la compra de papel de protocolo en el protocolo del año que la compramos. En el siguiente no va a estar, pero si se le requiere una revisión de protocolos, usted puede llevar el otro tomo de protocolo solo para que se verifique la compra de ese protocolo, de esas hojas de protocolo, o bien sacar una fotocopia e insertar la fotocopia dentro del otro tomo de protocolo, porque no es probable que ese lote nos pueda durar más de 1 año, ¿verdad? Hay quienes escrituran muy poco y hay quienes durante 1 año compran hasta 10 lotes o más, ¿verdad? Entonces, eso sería uno de los comprobantes que sí tenemos que tener. No sé si los molesto con la siguiente diapositiva, perdonen. También el recibo de pago de derecho de apertura de protocolo. Esto, pues, es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Artículo 11 del Código de Notariado establece que para tener derecho a aperturar el protocolo, para tener derecho a autorizar instrumentos públicos dentro del protocolo, tenemos que hacer un pago de 50 quetzales, establece el Código de Notariado. Dice, para tener derecho a autorizar instrumentos públicos. Esto quiere decir que primero pagamos y después autorizamos instrumentos públicos. Esto no quiere decir que nosotros, no tiene nada que ver con la colegiación activa, esa le corresponde al Colegio de Abogados, ahí es donde tenemos que estar activos. No tiene nada que ver con los impedimentos del ejercicio de la profesión, yo no puedo tener impedimento para ejercer el notariado, puedo ser colegiada activa, pero si no he pagado mi derecho de apertura de protocolo, no puedo autorizar instrumentos públicos que van dentro del protocolo, porque la ley establece para tener derecho de aperturar, para tener derecho a autorizar instrumentos, debe de pagar. Entonces, son 2 formas de abrir el protocolo, la administrativa, que es con el pago, y la jurídica, que sería con el primer instrumento público, la número 1 siempre. Empezamos el año con la número 1 en la primera línea de la hoja que nos corresponda utilizar, ¿verdad? Así establece el artículo 12. Y el 11 dice, pague primero y después empieza a autorizar instrumentos públicos. Se le da un comprobante de ese pago de apertura de protocolo y la misma ley establece que ese comprobante debe de constar en los atestados. No les digo que es el primero porque la hoja de papel sellado, dependiendo del caso, la compra de papel sellado especial para protocolos sería uno de el primer atestado, pero yo siempre es discusión con la persona que hizo la presentación, que es un subdirector también del archivo de protocolos, no lo pongas de primero, le digo yo, primero va el pago de apertura de protocolo, pero igual los 2 son atestados, ¿verdad? El comprobante de que usted pagó apertura de protocolo sí o sí debe constar como atestado y es el primer atestado que nosotros revisamos en una revisión de protocolos. ¿Por qué? Porque cuando se hace la revisión se establece cuándo pagó y cuándo inició a cartular, o sea, qué fecha tiene el pago de apertura y qué fecha tiene el primer instrumento público. Si usted primero autorizó instrumentos públicos y luego pagó, o sea, el pago es posterior,
es motivo para informar a la Corte Suprema de Justicia, porque eso ya no se puede subsanar. Usted autorizó en enero y pagó en febrero, por ejemplo, ya no se puede subsanar, ya no hay manera de regresar el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese error así se va a quedar, no tiene solución. Sin embargo, se informa a la Corte Suprema de Justicia y actualmente la Corte Suprema de Justicia está sancionando con multa, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de las sanciones que está imponiendo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por favor, el pago de apertura es importante. Recuerden, pagamos primero y luego autorizamos instrumentos públicos. Y ahora tienen la facilidad de que ese pago se puede hacer en línea. Ustedes desde su despacho ingresan al portal de servicios electrónicos del organismo judicial. Solo una vez se van a tener que acreditar como notarios en esa plataforma del organismo judicial. Desde ahí usted puede efectuar el pago. Es más, si usted tiene banca en línea, ni siquiera necesita imprimir el formulario de pago, formulario de ingresos electrónicos, FEI, así se llama el recibo. Usted desde su banca electrónica paga y el mismo sistema lo va a llevar hasta generar ese comprobante que debe de constar en los atestados. Si lo va a hacer por vía electrónica. Ahora, si lo va a hacer de forma manual, pues también en el archivo de protocolos, cuando usted paga, se le extiende ese comprobante y ese es el que debe de constar. ¿Por qué se hace en línea? ¿Por qué era la urgencia de hacerlo en línea? Porque hay notarios que no han hecho su pago, pero tienen la necesidad de autorizar un instrumento público. En menos de 5 minutos hacen el trámite desde su despacho, pagan la apertura de protocolo y ya pueden autorizar el instrumento público, ¿verdad? Y es importante también que sepan que para aquellos notarios que tienen la fortuna que el 1 de enero ya están autorizando instrumentos públicos cuando todos estamos desvelados, ¿verdad? Pero ya nos hemos visto en las revisiones de protocolos que hay instrumentos públicos con fecha 1 de enero. Casi todos son testamentos, pero hay instrumentos públicos autorizados el 1 de enero, ¿verdad? Entonces, para aquellos notarios dichosos que desde esa fecha ya pueden autorizar el archivo de protocolos desde el 15 de diciembre, y ese sí es criterio, pero en favor del notario. Todo lo trabajamos con lineamientos, o sea, con ley. Solo en la revisión de protocolos hay algunos criterios, pero todos son en favor del notario. Entonces, yo creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Porque en este caso, desde el 15 de diciembre del año anterior, puede usted pagar la apertura del año posterior. Esto es para que usted empiece el año y sin ningún problema el 1 de enero pueda autorizar instrumentos públicos, ¿verdad? Y si no lo ha hecho, obviamente es un día inhábil, ¿verdad? No va a encontrar a nadie en el archivo, lo puede hacer en línea, ¿verdad? O sea que estamos cubiertos para que el notario no incurra en esa sanción que es la más común. Es de las más comunes y es por las que más está sancionando la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, por favor, recuerde, primero paga y después autoriza instrumentos, porque así lo establece la ley, ¿verdad? Que tiene que pagar el derecho para poder aperturar. Y luego tiene que estar la comprobante de la entrega del índice, que hablamos de que el original se queda dentro del protocolo y lo reproducimos y nos dan un comprobante. Este también va a los atestados del protocolo. Para los que no sepan, yo creo que sí todos sabemos que son atestados, ¿verdad? Son todos los comprobantes y los documentos que nos sirvieron para autorizar esos instrumentos públicos de los cuales se compone el protocolo. Por eso le digo, primero el protocolo lo complementamos con los instrumentos públicos que establece el artículo 8, escrituras públicas, escrituras autorizadas, canceladas, actas de protocolización y tomas de razón. Luego cerramos el protocolo, incorporamos el índice y ya vienen todos los atestados, que son los comprobantes del cumplimiento de nuestras obligaciones como notarios y de los documentos que nos hayan servido para autorizar instrumentos públicos, minutas, fotocopias de DPI, todo lo que usted como notario considere que es importante tener dentro de los atestados. Pero los obligatorios, compra de papel sellado, constancia de la compra de papel sellado especial para protocolos, el comprobante de que pagó la apertura de protocolo, el comprobante de la entrega del índice y el comprobante de la entrega de los 4 avisos trimestrales. Recuerde que al finalizar cada trimestre, 25 días establece la ley para que usted entregue el aviso trimestral. Por favor, recuerden que el trimestre del año calendario, ¿verdad? Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio sería el segundo.
tercero, julio, agosto y septiembre, y el cuarto, octubre, noviembre y diciembre. Así son los trimestres del año calendario. 25 días de que termina el trimestre, tenemos la obligación de entregar un aviso trimestral, y en ese aviso trimestral solamente tenemos que indicar cuál es la última de ese trimestre, la fecha de esa escritura y la indicación si está autorizada o está cancelada. O bien, establece el artículo 37, literal C, cuál es la última si está autorizada, cuál es la última si está cancelada, la fecha también, ¿verdad? O la indicación de que no autorizó y no canceló escritura pública alguna. Son los tres supuestos del aviso trimestral. Es un aviso por cada trimestre. El trimestre es del año calendario, no a partir de cuando usted pagó la apertura de protocolo, porque hay confusión. Dicen, yo pagué en febrero, entonces empiezo a contar el trimestre desde febrero. No, el trimestre siempre va a ser del año calendario, y no importando cuándo nosotros autorizamos, cuando nosotros hicimos el pago de apertura de protocolo, o bien cuando autorizamos el primer instrumento público, porque pudimos haber pagado en el primer trimestre, pero autorizamos un instrumento público hasta en el tercer trimestre, ¿verdad? Entonces, nuestro primer aviso trimestral y el segundo tendrían que ir en cero, ¿verdad? Con la indicación de que no autorizamos y no cancelamos instrumento público alguno. Y hasta el tercer trimestre, donde ya hicimos la número 1, ya reportamos esa número 1, ¿verdad? Así es como se debe de interpretar el aviso trimestral. Y también tenemos que tener los comprobantes de la entrega de los testimonios especiales y avisos de cancelación. Cada escritura pública autorizada tenemos 25 días hábiles para entregarla al Archivo General de Protocolos, el testimonio especial de esa escritura o el aviso de que fue cancelada. Hasta ahí yo les digo, son obligaciones, son atestados obligatorios. Si hay protocolo, sí o sí, tenemos que tener la compra de papel sellado, el pago de apertura de protocolo, los comprobantes del índice, los comprobantes de los 4 avisos trimestrales, los comprobantes de la entrega de testimonios especiales, ¿verdad? Esos son obligatorios. Siempre que hay protocolo, tienen que estar esos comprobantes, y por eso dice la revisión de protocolo es la obligación que tiene el notario de llegar a que se le practique su revisión y comprobantes, dice. Ahora le traigo algunos ejemplos de otros atestados, pero que eso depende del contenido del protocolo. Por ejemplo, si en el protocolo, ya me cambiaron diapositiva, si en el protocolo ustedes tienen actas de protocolización, no sé, ahí estamos. Sí, voy a ir en el orden en que tengo yo acá. Si tenemos actas de protocolización, tenemos que entregar el aviso que establece el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial de que se protocolizaron documentos provenientes del extranjero. Entonces, de acuerdo a esa ley tenemos esa obligación, entonces tendría que constar en los atestados los comprobantes de la entrega de los avisos de protocolizaciones, ¿verdad? De documentos provenientes del extranjero. Si por ejemplo tenemos matrimonios, o sea, tenemos dentro del protocolo actas de protocolización del acta de matrimonio, porque el matrimonio se celebra en acta notarial, pero esa acta hay que protocolizarla a través de un acta de protocolización, que son dos cosas diferentes. Entonces, aquí dice copia con sello de recepción de avisos de matrimonio autorizados al RENAP. Sí puede usted incorporar la copia con el sello importante tener dentro de los atestados, pero los obligatorios, compra de papel sellado, constancia de la compra de papel sellado especial para protocolos, el comprobante de que pagó la apertura de protocolo, el comprobante de la entrega del índice y el comprobante de la entrega de los 4 avisos trimestrales. Recuerde que al finalizar cada trimestre, 25 días establece la ley para que usted entregue el aviso trimestral. Por favor, recuerden que el trimestre del año calendario, ¿verdad? Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio sería el segundo, tercero, julio, agosto y septiembre, y el cuarto, octubre, noviembre y diciembre. Así son los trimestres del año calendario. 25 días de que termina el trimestre, tenemos la obligación de entregar un aviso trimestral, y en ese aviso trimestral solamente tenemos que indicar cuál es la última de ese trimestre, la fecha de esa escritura y la indicación si está autorizada o está cancelada. O bien, establece el artículo 37, literal C,
cuál es la última si está autorizada, cuál es la última si está cancelada, la fecha también, ¿verdad? O la indicación de que no autorizó y no canceló escritura pública alguna. Son los 3 supuestos del aviso trimestral. Es un aviso por cada trimestre. El trimestre es del año calendario, no a partir de cuando usted pagó la apertura de protocolo, porque hay confusión. Dicen, yo pagué en febrero, entonces empiezo a contar el trimestre desde febrero. No, el trimestre siempre va a ser del año calendario y no importando cuándo nosotros autorizamos, cuándo nosotros hicimos el pago de apertura de protocolo o bien cuando autorizamos el primer instrumento público, porque pudimos haber pagado en el primer trimestre, pero autorizamos un instrumento público hasta en el tercer trimestre, ¿verdad? Entonces, nuestro primer aviso trimestral y el segundo tendrían que ir en cero, ¿verdad? Con la indicación de que no autorizamos y no cancelamos instrumento público alguno. Y hasta el tercer trimestre, donde ya hicimos la número 1, ya reportamos esa número 1, ¿verdad? Así es como se debe de interpretar el aviso trimestral. Y también tenemos que tener los comprobantes de la entrega de los testimonios especiales y avisos de cancelación. Cada escritura pública autorizada tenemos 25 días hábiles para entregarla al Archivo General de Protocolos, el testimonio especial de esa escritura o el aviso de que fue cancelada. Hasta ahí yo les digo son obligaciones, son atestados obligatorios. Si hay protocolo, sí o sí, tenemos que tener la compra de papel sellado, el pago de apertura de protocolo, los comprobantes del índice, los comprobantes de los 4 avisos trimestrales, los comprobantes de la entrega de testimonios especiales, ¿verdad? Esos son obligatorios. Siempre que hay protocolo, tienen que estar esos comprobantes y por eso dice la revisión de protocolo es la obligación que tiene el notario de llegar a que se le practique su revisión y comprobantes, dice. Ahora le traigo algunos ejemplos de otros atestados, pero que eso depende del contenido del protocolo. Por ejemplo, si en el protocolo, ya me cambiaron de diapositiva, si en el protocolo ustedes tienen actas de protocolización, no sé, ahí estamos. Sí, voy a ir en el orden en que tengo yo acá. Si tenemos actas de protocolización, tenemos que entregar el aviso que establece el artículo 40 de la ley del organismo judicial de que se protocolizaron documentos provenientes del extranjero. Entonces, de acuerdo a esa ley tenemos esa obligación, entonces tendría que constar en los atestados los comprobantes de la entrega de los avisos de protocolizaciones, ¿verdad? De documentos provenientes del extranjero. Si por ejemplo tenemos matrimonios, o sea, tenemos dentro del protocolo actas de protocolización del acta de matrimonio, porque el matrimonio se celebra en acta notarial, pero esa acta hay que protocolizarla a través de un acta de protocolización, que son 2 cosas diferentes. Entonces, aquí dice copia con sello de recepción de avisos de matrimonio autorizados al RENAP. Sí puede usted incorporar la copia con el sello de recepción, pero la obligación es que usted tenga la constancia de inscripción. Ese es el atestado que se requiere, ¿verdad? No la copia con sello de recepción, bueno, la pueden incorporar también, pero lo importante es la constancia de inscripción. Recuérdese que ahora usted da su aviso circunstanciado a RENAP, lo que le dan es solo una contraseña que no dice nada más que la fecha en la que debe de ir a traer su constancia de inscripción. Va usted a traer en la fecha que le indican, le entregan una constancia de inscripción. Hay quienes, además de la constancia de inscripción, ponen la certificación, por ejemplo, de la partida de matrimonio, ¿verdad? Pero nosotros nos quedamos con que el notario pruebe que efectivamente ya inscribió ese matrimonio. Pero si no hay matrimonios, no debe de tener esos atestados. Por eso es que le digo, esto ya depende del contenido del protocolo, ¿verdad? Los atestados. También tenemos testamentos. La siguiente diapositiva, por favor. Si hay testamentos autorizados dentro del protocolo, pues tenemos que tener los avisos con sello de recepción a los registros de la propiedad, de la Ciudad de Guatemala y al segundo registro, si fuera el caso. Tenemos que tener ahí sí las copias con sello de recepción de que dimos el aviso, porque el artículo 45 del Código de Notariado establece que tenemos 15 días para avisar y eso es bien delicado porque para los notarios que ya han hecho procesos sucesorios, la dificultad que nos ocasiona de que no hayan avisos
iniciamos un sucesorio intestado y resulta que sí había testamento, pero que el notario no había dado el aviso, ¿verdad? Entonces, es bien importante, por favor, y por eso es que en una revisión de protocolos se requiere que el notario incorpore los avisos al registro de la propiedad si es que tuviese testamentos dentro del mismo, ¿verdad? Y si hay compraventas de arma de fuego, por ejemplo, la ley de DIGECAM establece que tiene que dar un aviso. De hecho, la multa de dar el aviso extemporáneo es de 1,000 quetzales, pero la impone un juez, establece esa ley, ¿verdad? Es bien delicado, pero nosotros, si hay compraventas de arma de fuego, le pedimos al notario que incorpore los comprobantes del aviso o la copia con sello de recepción de que avisó a DIGECAM de que autorizó esa escritura de compraventa de arma de fuego, porque así lo establece la ley. Y también si hay escrituras, si hay modificaciones, ampliaciones o rectificaciones, como usted quiera llamarle, a una escritura secundaria, cuando usted quiera entregar el aviso, el testimonio especial de esa escritura secundaria, si ya fue entregado el aviso de la escritura matriz, seguramente le van a requerir el aviso que establece el artículo 81, numeral 9, porque como ya está el testimonio de la matriz entregado sin la razón marginal, que es una obligación posterior pero inmediata, que debería de hacer el notario cuando autoriza una escritura secundaria para aclarar, modificar, rectificar una principal, que a esa principal le tenemos que hacer una razón marginal indicando que ha sido modificada por una escritura secundaria, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 36 del Código de Notariado. Pero si resulta que ya habíamos entregado el testimonio especial de la principal cuando hicimos la secundaria para ampliar, rectificar o cualquier situación que haya sido para perfeccionar esa principal, tenemos que entregar ese testimonio especial con un aviso que establece el artículo 81, numeral 9, para indicando que la escritura principal ha sido modificada por la escritura secundaria. Esto porque el archivo de protocolos va a buscar el testimonio de la matriz y le hace su razón marginal y le incorpora el aviso, ¿verdad? Pero eso depende del contenido del protocolo. Por eso es que atestados pueden haber muchísimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los atestados obligatorios? Los comprobantes con los que yo le dije, pero además son obligatorios todos aquellos que la ley exija para el negocio jurídico que está contenido dentro de ese protocolo. Cada negocio jurídico la ley le da una obligación posterior. Entonces, eso es lo que verificamos en la revisión, que el notario haya cumplido con lo que la ley establece para ese negocio jurídico y que esté probado en los atestados, ¿verdad? Si hay matrimonios, que estén las constancias de inscripción, si hay testamentos, que estén los avisos al registro de la propiedad de los testamentos. Eso es lo que se verifica en los atestados en la revisión de protocolos y eso es un ejemplo de lo que puede subsanar sin intervención judicial, que es decir, se le da, y eso no está en ley. La ley establece que si el notario no cumplió con las formalidades que la ley establece para el protocolo, hay que informar a la Corte. Todos tendríamos que estar certificados en la Corte, pero somos humanos y más de algún error cometemos, ¿verdad? Ese sí es un criterio del archivo de protocolos, pero es en favor del notario. Darle la oportunidad de que subsane todo aquello que lo pueda hacer por él mismo o que tenga intervención judicial, ¿verdad? Se le da tiempo, dependiendo del caso, todas las revisiones es un caso diferente. Se le da la oportunidad al notario para que lo subsane y esto es de lo más común para subsanar, que le hacen falta atestados. Entonces se le pide al notario que los incorpore al protocolo y ya se fenece el expediente si es que el notario cumple. Si el notario no cumple a pesar de que se le han requerido, entonces se certifica a la Corte, ¿verdad? Y así es como va a ir sancionando la Corte dependiendo del motivo por el cual se está certificando. Entonces, ya tenemos los instrumentos públicos de los cuales se compone el protocolo, ya le incorporamos la razón de cierre, la hicimos en papel sellado especial para el protocolo, le incorporamos el índice y le incorporamos todos los atestados que corresponde de acuerdo a la ley y entonces procede empastar el protocolo. La siguiente, gracias. Empastamos el protocolo, la ley establece que tenemos un plazo para empastar el protocolo. A raíz de que se venza el plazo que establece la ley para empastar el protocolo, es que ya nosotros empezamos con la revisión de ese año, ¿verdad?
hoy 2024, ya cumplido con el plazo para empastar el protocolo, que es 30 días a partir del cierre, nosotros ya empezamos, ahorita ya estamos haciendo revisiones del año pasado, 2023, pero en enero todavía hacíamos del 2022 porque todavía había tiempo para que el notario cumpliese con sus obligaciones. ¿Cuál es la forma de empastar? Aquí sí quisiera regresar a los fines del instrumento público, que uno de ellos es perdurabilidad, ¿verdad? Y servir de prueba en juicio o fuera de él. Esos son los dos fines principales del instrumento público. Pero cuando el legislador pensó en legislar, valga la redundancia, el empastado era precisamente por cumplir con esos fines del instrumento público, que es protegerlo, que es perdurarlo, son perpetuos, ¿verdad? Hasta que aguante el papel, y créanme que la hoja de papel sellado especial para protocolos aguanta muchos años, ¿verdad? Tenemos el de Justo Rufino Barrios, hay protocolos de 1900, de 1800 todavía, entonces imagínense cuántos años todavía subsiste el papel, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que son para perdurabilidad. Son perpetuos, digo yo, ¿verdad? Mientras aguante el papel, que son muchísimos años. Entonces, ¿cuál era la intención del legislador? Proteger esos instrumentos públicos. Sin embargo, cuando la ley establece esa obligación, dice que va a empastar el protocolo. Y si vamos al diccionario de la Real Academia, establece que empastar es entre pastas duras. Y por eso es que ustedes aquí ven que hay protocolos que están con tornillos, ¿verdad? Pero están entre pastas duras, establece el notario. Y es cierto, así lo establece el diccionario y está bien, pero no es lo correcto. Nosotros lo pasamos porque pues atendemos a lo que establece el diccionario. Pero lo correcto para nosotros es lo tradicional, ¿verdad? Cosido y pegado, porque la intención es proteger los instrumentos públicos y usted puede pedirle al empastador que se los cosa y pegue y que usted necesita reproducir más adelante, entonces se lo hacen en forma de Biblia. Ustedes han visto que las Biblias, aún con lo gruesas que son, se abren completamente. Igual las agendas, ¿verdad? Las agendas no son tan delgadas, sin embargo, usted las puede abrir perfectamente y eso es lo que hay que pedirle al empastador, que haga el lomo, le llama el empastador a la parte del lateral del protocolo, se la puede pedir de forma redonda. Entonces eso ya se entiende que es para poder abrir el protocolo y poderlo reproducir, porque muchos notarios establecen que lo ponen con tornillos porque es más fácil para ellos después fotocopiar el documento. Pero la sugerencia es cosido y pegado. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tenemos en un folder con fastener, no es seguro, ¿verdad que no? Si lo tenemos en lates, tampoco, ¿verdad? No es correcto. Y si lo tenemos en bolsas manila, menos, ¿verdad? Pero lo mismo me va a dar a mí desatornillar esos tornillos y sacar la hoja, que quitar un fastener del folder y sacar la hoja, que sacar la hoja de un sobre manila, ¿verdad? Entonces, si la intención es protegerlos, lo mejor es que sea cosido y pegado, ¿verdad? Para que así evitemos la extracción de algún instrumento público del protocolo. Esto pues es una sugerencia, es la intención del legislador. Igual pues en una revisión se acepta que vaya con tornillo, ¿verdad? Pero repito, no es lo correcto, no era la intención, ¿verdad? La intención es proteger los instrumentos públicos que van dentro del protocolo y por esa razón es que nosotros pedimos que sean cosidos y pegados como una sugerencia, ¿verdad? Pero igual si lo lleva entre pastas duras con tornillos es aceptado, ¿verdad? Pero la recomendación es hacerlo de forma tradicional. Ya que empastamos, pues dejamos nuestro protocolo en el despacho, ¿verdad? Lo tenemos que proteger, conservar, porque pues tenemos la obligación, establece la ley, de ponerlo a disposición de quien lo requiera en su momento, siempre que tenga un interés que obviamente el notario va a tener que evaluar. Y pues la obligación de conservarlos. En algún momento, pues la obligación de entregarlos, ¿verdad? Si nos inhabilitan o si salimos del país por más de un año. Y si fallecemos, pues obviamente ya no vamos a ser nosotros, serán nuestros parientes o el depositario que hayamos designado quien lo va a entregar al Archivo General de Protocolos. Ya con nuestros protocolos terminados, pues somos sujetos a la revisión de protocolos, que revisamos las formalidades que fuimos repasando una por una, ¿verdad? Esas son las formalidades
y se le da la oportunidad en la revisión de protocolos al notario para que pueda subsanar. Les di algunos ejemplos de cuáles pueden ser sin intervención judicial. Por ejemplo, no lleva la razón de cierre, hágala, ¿verdad? No incorporó el índice, incorpórelo. Le falta entrega de comprobantes de entrega de testimonios especiales, entréguelos. Le faltan avisos al registro de la propiedad por los testamentos que están dentro del protocolo, vaya y entréguelos y los incorpora a los atestados. Eso son subsanables solamente por el notario, ¿verdad? No necesita intervención judicial. Sin embargo, hay otras que sí necesitan intervención judicial, que las fuimos platicando también dentro de las formalidades que verificamos y son las que están establecidas en el artículo 96. La siguiente diapositiva, por favor. Y pues la alteración de la numeración cardinal, ya sea porque repite u omite instrumento público. La alteración de la foliación, que también es objeto para informar a la Corte. ¿Cómo podemos alterar la foliación? Igual, ¿verdad? Repitiendo u omitiendo número de folio. Si no podemos dejar hojas en blanco, ¿verdad? Ni hojas, ni anversos, ni reversos. No existe el punto y aparte en el papel sellado. Es que muchos dicen, es que yo prefiero imprimirlas todas en el anverso, que todas empiecen en la línea 1. Sí, pero no podemos dejar reversos sin utilizar. Y tampoco les podemos, que ha sido una costumbre que tenían antes, o ahora ya no, porque igual se informa, le imprimían cualquier cosa al reverso para inutilizar la hoja, ¿verdad? Pero tampoco estamos facultados para inutilizar. Nosotros, el protocolo, tenemos autorización. La fe pública que ostentamos por el Estado de Guatemala es para autorizar o cancelar instrumentos públicos, pero no para inutilizar hojas de papel sellado especial para protocolos. Nosotros no estamos facultados para eso. Entonces, si hubiese inutilización de hojas o deja hojas o páginas en blanco, tiene que ponerlo en conocimiento del juez, ¿verdad? La inutilización de hojas si no lo pone en conocimiento del juez, podría también ser un motivo para que se le pueda certificar a la Corte, pero lo correcto es hacer lo que establece el artículo 96. No podemos alterar las hojas de papel sellado también, ¿verdad? Hubo un notario que nos llevaba un protocolo con todas las hojas alteradas, pero las escrituras públicas iban bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Si ordenábamos las hojas de protocolo como era, alterábamos todas las escrituras públicas. Entonces, ¿qué hacíamos, verdad? Bueno, lo que importaba aquí, lo que prevalecía era el negocio jurídico, ¿verdad? La validez, la forma en que había sido consentido y autorizado ese instrumento público. Entonces, lo que tuvo que hacer el notario es poner en conocimiento del juez que había alterado todas las hojas. Él indicaba que la secretaria las había votado y que de plano solo las recogió así y no se percató de que no estaban en orden cronológico, pero lamentablemente en una revisión de protocolos no llega la secretaria con el notario y no va a poder defender al notario. De hecho, muchos notarios agarran el teléfono para preguntarle al asistente o al procurador qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y pues lamentablemente el responsable sigue siendo el notario. Entonces, antes de autorizar nosotros o de imprimir los instrumentos públicos, verifiquemos que efectivamente las hojas vayan en el orden en el orden cronológico, ¿verdad? En el orden correlativo, perdón, para que no tengamos que incurrir en informar al juez para informar esa alteración. Acá vale la pena indicarles que muchas veces no están las hojas de papel sellado para protocolos, no están esas hojas dentro del protocolo y hay diferentes casos. No hay alteración de números de hojas ni de folio, pero falta una hoja de protocolo. Entonces se le requiere al notario que haga la denuncia, ¿verdad? Y depende del caso, se toma la decisión si se informa a la Corte o qué va a pasar. Hay otros casos en los que no está la hoja de papel sellado especial para protocolos y falta la número 5, por ejemplo, y dice el notario, sí, es que ahí estaba la número 5. Que si ya está entregado el testimonio especial, no hay ningún problema, el notario puede acudir a un juez y pedir la reposición del instrumento público. Pero ¿qué pasa si no está esa hoja y le correspondía la número 5, pero dice el notario, no la autoricé, es que no la imprimí o la imprimí pero no la firmaron o está cancelada, no nació a la vida jurídica y por lo tanto nunca fue reproducida? Eso es fe pública del notario, pero no está esa hoja y falta la número 5. No procede la reposición porque
se reponen instrumentos públicos. No se reponen hojas de papel sellado especial para protocolos. Las hojas de papel sellado especial para protocolos las hace la Tipografía Nacional con un control que lleva la Superintendencia de Administración Tributaria y ellos son los que llevan el control de esas hojas. Nosotros, cuando las adquirimos, tenemos la obligación de conservarlas y de utilizarlas en forma correlativa. Si nos hace falta algo, nos hace falta una hoja, eso es responsabilidad para nosotros porque recuérdense que eso es del Estado de Guatemala, no es de nuestra propiedad. Nosotros solo somos depositarios. Si esa escritura no se va a poder reponer porque nunca fue reproducida, porque no fue autorizada, porque no fue impresa, depende del caso, no va a proceder la reposición, pero usted así se lo va a tener que informar al juez. Pero sí procede las diligencias voluntarias de enmienda. ¿Por qué? Porque al no estar esa hoja se pudo alterar. Seguro se alteró la numeración, el número correlativo de hojas de papel sellado especial para protocolos, pero en algunos casos también se alteró la numeración cardinal, porque como esa era la número 5 y ahora no está la número 5 dentro del protocolo. Y resulta que el notario era muy cumplido y también había foliado, entonces también falta ese folio, ¿verdad? Entonces depende de cada caso, así usted va a tomar la decisión si va a hacer diligencias de reposición siempre que haya sido autorizado y que haya sido reproducido. Pero si no, no tiene forma de hacer una reposición, pero va a tener que hacer diligencias voluntarias de enmienda. Solo que tiene que tener mucho cuidado y ser muy, muy claro en los hechos cuando se lo cuente al juez, ¿verdad? Señor juez, no tengo la escritura número 5, estaba impresa en la hoja número tal, ¿verdad? Y registro tal, quinquenio tal, pero lamentablemente me la robaron cuando iba al carro justamente para que me otorgaran ese instrumento público, ¿verdad? Así es la mayoría de los casos y me la robaron, entonces no la tengo. Pero hay que decirle, señor juez, no procede la reposición porque nunca se reprodujo, no hay de dónde reponerla, no nació a la vida jurídica, pero al no estar dentro del protocolo altera la correlatividad de hojas de papel sellado especial para protocolos y probablemente, depende de los casos, el número correlativo de instrumentos públicos y la foliación si fuera el caso. Entonces, hay que también tener cuidado cuando vamos a hacer las diligencias de reposición, ¿verdad? Solo se reponen instrumentos públicos, no hojas de papel sellado especial para protocolos. La siguiente diapositiva pues es de la reposición de protocolos que procede en el caso de pérdida, destrucción o deterioro, ¿verdad? Y es lo que les decía, tenemos que estar seguros que hay de dónde reponerla. Para pedir la reposición tenemos que estar seguros que se va a poder reponer, ¿verdad? Y si no, pues también igual procede la denuncia al Ministerio Público. Recuérdense que lo que perdimos o lo que nos robaron no es nuestro, es del Estado de Guatemala. Y de las observaciones para conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, que es otra de las observaciones que se hacen en el acta, pues les traigo algunos ejemplos, ¿verdad? Pero eso, les repito, va a depender del contenido de cada protocolo. La siguiente diapositiva, por favor, me voy a apurar porque ya veo que algunos ya tienen otros compromisos. Si hay firmas puestas a lápiz, es como que no estuvieran y es grave, ¿verdad? Nosotros, el consentimiento se da a través de las firmas y tiene que ser con tinta, ¿verdad? No tiene que ser a lápiz. Entonces se informa a la Corte Suprema de Justicia. Si hay uso de corrector, recuérdese que las enmendaduras, las tachaduras, todo eso está prohibido. La forma de corregir los errores, porque somos humanos, es a través de testados y salvados, ¿verdad? Así establece, o adiciones o entrerenglonaduras, dependiendo de los casos, así es como se corrige el protocolo, no tachando, no borrando. Eso es prohibido y si eso lo encontrásemos en una revisión de protocolo, se informa a la Corte Suprema porque ya no tiene remedio, ya no tiene solución, ¿verdad? Ya lo hicimos y ya no hay cómo corregirlo. El gravísimo, autorizar instrumento público, no obstante, no están completas las firmas, faltan firmas de los comparecientes. Hay 3 comparecientes y solo firmaron 2. Falta una firma de ese negocio jurídico, no debió de haberse autorizado. Usted como notario no lo puede autorizar si faltaba el consentimiento, ¿verdad? Eso segurísimo lo van a sancionar en la Corte Suprema de Justicia. Y al revés, que es el siguiente, canceló estando todas las firmas. Mire, no podemos autorizar si faltan firmas porque falta consentimiento, pero tampoco podemos cancelar si ya están todas las firmas porque el consentimiento está. El negocio jurídico cobra vida jurídica, ¿verdad?
subyace ese negocio jurídico porque fue consentido por las partes. Es que como no me pagaron, por eso no lo autoricé. Nosotros no podemos como notarios dejar sin efecto un negocio jurídico consentido. Eso solo un juez puede dejar sin efecto los negocios jurídicos. Entonces nosotros no podemos cancelar. Si no me pagaron, pues le decimos al notario lo que corresponde ahí es autorizar y hacer una escritura, una rescisión. Que no me pagaron la principal, menos me van a pagar la rescisión. Y es comprensible, ¿verdad? Pero lamentablemente no podemos dejar el protocolo así, ¿verdad? O la autorizamos y la rescindimos o solo la autorizamos, pero no podemos cancelar instrumentos públicos cuando ya está el consentimiento de las partes. Esos dos casos son comunes y son motivos por los que más se ha certificado a la Corte y la Corte amonesta y si hay reincidencia suspenden el ejercicio de la profesión. También hay muchos casos, hay actas de protocolización. Nosotros al incorporar ese documento dentro del protocolo se volvió eso, ¿verdad? Protocolo. No podemos sacarlo nunca porque pasa a ser protocolo. Es como si no podemos sacar una hoja de papel sellado especial para protocolos, tampoco podemos sacar un documento que ha sido protocolizado. Y hay documentos que como hay error, notarios que como tienen error en el acta de protocolización lo sacan y lo vuelven. También me equivoqué, lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a poner en otra, ¿verdad? Seguro se informa a la Corte porque no tenemos facultades para desprotocolizar, solo para protocolizar. Si nos confundimos, hay formas de corregirlo a través de escrituras secundarias. La siguiente, por favor, y es otra muy común, autorizó instrumentos públicos cuando tenía… hay instrumentos públicos que se nota que estaban autorizados y le insertaron una razón de cancelación, ¿verdad? Lo que hacemos es revisar si el notario entregó aviso de cancelación o testimonio especial y depende del caso, pues se informa a la Corte Suprema de Justicia. Además, y si no ha entregado nada, ¿qué va a hacer, verdad? Porque eso estaba autorizado, tiene el ante mí, estaba autorizado. Lo que pasa es que después, como no le pagaron los honorarios, que es lo que más dicen, dentro de la última firma y el ante mí, le colocó una razón de cierre, ¿verdad? Pero el instrumento ya había nacido a la vida jurídica. Entonces, eso para nosotros es un instrumento público autorizado y por lo tanto informamos a la Corte si el notario lo canceló o si dio aviso de cancelación. Esa discrepancia entre que en el protocolo esté cancelado y haya dado testimonio especial en fotocopia o transcrito o que en el protocolo esté autorizado y el notario haya dado aviso de cancelación, esa discrepancia es motivo para informar a la Corte. Y hay muchos que están certificados al Ministerio Público por posible comisión de ilícito, ¿verdad? Porque dar un aviso de cancelación, es decir, no nació a la vida jurídica el negocio, pero en el protocolo está autorizado, está consentido y está autorizado. La Corte no solo lo sanciona, sino que en algunos casos, dependiendo, los certifican al Ministerio Público. Y pues la alteración del orden cronológico de las fechas que les platicaba yo que nosotros ya no le requerimos al notario, arréglelo. Si está alterada la fecha, informamos a la Corte. Si el notario lo quiere subsanar, lo puede hacer a través de una ampliación con la comparecencia de los que participaron en la principal, ¿verdad? Pero nosotros sí informamos a la Corte y si lo soluciona, pues esa será su defensa, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia. Y uno de los más graves y también común es que el notario tiene impedimento para ejercer el notariado cuando autoriza esos instrumentos públicos. ¿De qué impedimento hablamos? Del impedimento por el cual el Archivo General de Protocolos publica el listado cada fin de trimestre. Después de 10 días de finalizado el trimestre, se publica un listado ahora solo en el portal del Diario de Centroamérica, antes en otro de mayor circulación y en el Diario de Centroamérica. Nos conviene más que sea solo en el Diario de Centroamérica, dicen los notarios, porque así los clientes no se dan cuenta, porque cuando salía en prensa libre los clientes llamaban preguntando, mire, ¿y por qué impidieron al notario? Es que él es mi notario, ¿verdad? Qué pena. Salió favorecido el notario por un lado, pero también perjudicado en otro, porque no se entera. No tenemos la cultura, no tenemos la costumbre de estar revisando el Diario de Centroamérica, entonces muchas veces no nos enteramos que estamos con impedimento. Aunque no debería pasar, porque si no hemos cumplido sabemos que nos van a impedir en el ejercicio de la profesión. Y si usted autorizó instrumentos públicos mientras le duró el impedimento,
La mayoría de notarios lo que expone es que no sabía que tenía el impedimento, ¿verdad? Pero como recuérdense que la Constitución, ¿verdad? No podemos alegar ignorancia de la ley, y la publicación en el diario de Centroamérica es la notificación oficial que se le hace al notario de que tiene impedimento. Entonces no puede autorizar, y eso es uno de los casos más comunes y por los que se informa a la Corte Suprema de Justicia, así que tenemos que tener cuidado con ese tema. Y la siguiente, que sería la última diapositiva, sería las sanciones que impone la Corte Suprema de Justicia. Les digo, nosotros le damos plazo para que subsane. Si aún dándole nosotros plazo para que subsane, que eso no está en ley, pero eso es en favor del notario, no subsana, entonces nosotros lo tenemos que certificar a la Corte. El notario ya cumplió, ya subsanó lo que debía subsanar, pero en el acta había de las situaciones para informar a la Corte, entonces en ese momento es que mandamos el expediente a la Corte. La Corte hoy le da audiencia al notario, ¿verdad?, para que se defienda, porque tiene el derecho de defenderse, le da una audiencia y en pleno de la Corte Suprema de Justicia resuelve qué va a hacer con el notario, o sea, qué va a pasar con esa certificación, ya sea que lo pueda amonestar únicamente, lo amonesta y además lo certifica el Ministerio Público, por ejemplo, que hayan corrector en las firmas, eso puede ser, hay indicios, ¿verdad? Por ejemplo, que había entregado al archivo avisos de cancelación y en el protocolo estaban autorizados. Son algunos de los ejemplos por los cuales el ministerio pueden certificar al Ministerio Público, pero eso lo decide el Pleno de la Corte cuando conoce cada caso qué sanción va a imponer. También puede amonestar y exigirle que cumpla los requerimientos, porque de repente que el notario fue certificado a la Corte porque no había cumplido con los requerimientos que se le hicieron. Entonces le va a ordenar que cumpla y lo amonesta. Si aún amonestado no cumple, entonces ya la sanción puede ser más grave, ¿verdad? Ya incluso lo puede certificar por desobediencia al Ministerio Público, pero eso va a depender de cada caso. También impone multas, que es el caso de pagar la apertura de protocolo posterior a autorizar instrumentos públicos. Actualmente es una multa la que le impone, pero no deja de ser una sanción. Todo esto va a quedar para siempre en el récord del notario, en el registro electrónico de notarios. Y también cuando ya hay reincidencia o si el caso es muy grave, hay suspensión en el ejercicio del notariado. Todas estas sanciones reguladas en el artículo 101 del Código de Notariado, la Corte Suprema de Justicia las impone, y si usted se hace acreedor, por ejemplo, a una suspensión, a una inhabilitación por parte de la Corte, va a tener que hacer su procedimiento de rehabilitación. En tanto no se rehabilite, no va a poder ejercer el notariado. Por favor, vine a recordarles las formalidades del protocolo, las consecuencias que tiene de no cumplir. No vine a regañar a nadie, porque a veces me dicen es que nos regañaron, pero no vine a regañar a nadie, solo vengo a reiterar lo que la ley establece para el protocolo y qué nos puede pasar si no cumplimos con eso, ¿verdad? O qué nos puede pasar si incurrimos en algún error de esos. Esa es la situación actual de la revisión de protocolos. Y hay muchísimas cosas más que hablar, pero ya nos estamos quedando vacíos, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si hay espacio para preguntas, con mucho gusto las puedo resolver, y si no, pues espero haber llenado las expectativas de la conferencia. Judith, amiga, espero haberte cumplido con el objetivo, y a todos ustedes muchas gracias por la paciencia y por haberme puesto la atención.